Atlas histográfico universal. Primera parte, la evolución cósmica. Antes del primer segundo. El Big Bang, la época de Planck. La creación del universo. Se crea el universo desde un punto de singularidad que estalla por una inestabilidad. Es la época de Planck con sus unidades naturales y constantes universales. Toda religión o mitología ha intentado explicar este hecho en su cosmogonía con la pregunta, ¿cómo se originó todo? Y por lo general el responsable es un ser con infinito poder, que lo creó a partir de la nada. Precisamente un parecido acto es el que subyace bajo la idea predominante en el mundo científico actual con la teoría del Big Bang. Sin embargo, existen otros modelos que intentan explicarlo, que no requieren un acto de creación inicial como la teoría del universo estacionario o la del universo oscilatorio. Antes del primer segundo. La gran unificación. Aparece la fuerza de la gravedad. Es la época llamada de la gran unificación, porque la física a esta escala nos permite hablar de una teoría del todo o campo unificado, en el que los bosones de Gauge, que son los portadores de las cuatro fuerzas de la naturaleza que conocemos, la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte no se diferenciaban y permanecían unidas. Eventualmente, en esta época al expandirse y enfriarse aún más el universo surge la gravedad ya como una fuerza independiente de las otras tres, que aún permanecerán unidas algunos instantes. Antes del primer segundo. La época inflacionaria. Aparece la fuerza nuclear fuerte. Fue una época en la evolución del universo donde éste experimentó una expansión exponencial, extrema e inmediata, pasando de ser minúsculo a tener millones de años luz de diámetro. Se cree que esto se desencadena por la transición de fase que marcó el final de la época de la gran unificación o una partícula nueva, el inflatón. Se produjeron monopolos magnéticos y se separó la fuerza nuclear fuerte del resto de las fuerzas. Esta expansión significó además, que las partículas elementales surgidas en la época anterior que estaban sumamente comprimidas, ahora se distribuían por todo este nuevo espacio inmenso, pero con mucha menos densidad. Antes del primer segundo, la época del recalentamiento, se crea la materia, los fermiones. La inmensa expansión que ocurrió durante la época inflacionaria cesa y la energía potencial del campo inflatón se descompone en calor y un plasma relativista de partículas produciendo el llamado recalentamiento. El universo continuará expandiéndose hasta la actualidad, pero mucho más lentamente. Desaparecen los monopolos magnéticos. En este momento, el universo está dominado por la radiación y se forma la materia, es decir, aparecen los fermiones, que están representados principalmente por los quarks, leptones y neutrinos. Antes del primer segundo, la época electrodébil, separación fuerza nuclear débil y electromagnética. Se produce la ruptura de la simetría electrodébil separándose las dos únicas fuerzas que permanecían unidas, el electromagnetismo y la nuclear débil. Todas las partículas fundamentales adquieren masa vía el mecanismo de los bosones de Higgs, llamados por ello las partículas de Dios, con un valor determinado de masa en el vacío. En este momento, los neutrinos se desemparejan y viajarán libremente a través del espacio sin interaccionar prácticamente nada con la materia hasta nuestros días. También quedan libres los leptones, en concreto los electrones, que serán partes fundamentales en la formación de los futuros átomos. Antes del primer segundo, la época hadrónica, confinamiento de los quarks. La temperatura cae y se produce el confinamiento de los quarks gracias a la fuerza nuclear fuerte, o sea, se forman los hadrones. Los más estables son los bariones, asociación de tres quarks para formar protones y neutrones, llamados también nucleones, y otras partículas exóticas que se desintegran rápidamente. Los otros hadrones son los mesones formados por un quark y un antiquark. El mesón pi es el que propiciará que los nucleones permanezcan unidos en el núcleo atómico. El protón resultaría ser el barión más estable de todos con una vida media de un sextillón de años.
Desde el segundo 1 al 3. La época de la nucleosíntesis. El núcleo atómico. Por fin ha disminuido tanto la temperatura que comienzan a agruparse los nucleones, protones y neutrones, constituyéndose los futuros núcleos atómicos, en la llamada nucleosíntesis. Así se forma todo un plasma caliente de fotones, electrones y núcleos de bajo peso atómico, hidrógeno y helio. Con la nucleosíntesis se inicia la llamada desintegración radiactiva por la que algunos de los núcleos atómicos van a transmutar con el tiempo en otros. De momento los electrones pululan libres pues la temperatura del universo aún es demasiado alta para que estos giren alrededor del núcleo atómico y formen elementos neutros. Primeros 300.000 años. La recombinación. El átomo. La edad oscura. Ahora, la densidad de la materia no relativista, núcleos atómicos o iones de hidrógeno y helio, y la radiación relativista, fotones, son iguales. Pero estos núcleos con el enfriamiento del universo, capturan electrones formando átomos neutros, produciéndose así la recombinación atómica y la densidad disminuye. Con esto los fotones tenían el camino libre para viajar sin interactuar prácticamente con nada, y el universo entra en la edad oscura, adquiriendo la transparencia y fondo negro actualmente tan característicos. La gravedad comenzó a actuar constituyéndose las primeras inmensas nebulosas con estos átomos. Desde hace 13.700 a 12.000 millones de años. La época de la reionización. Estrellas tipo 3, y agujeros negros. Partiendo de inmensas nebulosas de gas, hidrógeno y helio se forman las primeras estrellas denominadas de tipo 3. De corta vida, ya no existen en la actualidad y eran miles de veces más masivas que el Sol. La radiación de estas estrellas ionizó los átomos en la llamada reionización. Eran de muy baja metalicidad, solo contenían hidrógeno y helio, y no elementos pesados como metales y otros. Pero al explotar como supernovas su centro se convierte en un agujero negro, cuya fuerza gravitatoria es tan potente que ni la luz escapa de ellos, además de lanzar al espacio elementos pesados que enriquecerían químicamente generaciones estelares posteriores. Desde hace 12.000 a 10.000 millones de años. La época de los cuásares. Estrellas tipo 2, y púlsares. Muchos de los agujeros negros de la época anterior se han fusionado o aumentado su masa y así aparecen los cuásares, como semilla del centro de las futuras galaxias. En torno a estos comienzan a formarse nuevas estrellas llamadas de tipo 2, que son menos masivas pero más metalizadas pues nacen de las cenizas de las superestrellas anteriores de tipo 3. De estas nuevas estrellas aún existen algunas que se pueden observar, bien en los cúmulos globulares o en el núcleo de las galaxias. Al estallar como supernovas se convertirán en púlsares, estrellas de neutrones o magnetoestrellas. De gran densidad, pequeño tamaño y rápida rotación. Desde hace 10.000 millones de años a la actualidad. La época de las galaxias. Estrellas tipo 1, y enanas blancas. Abarca un larguísimo periodo donde el universo ya presenta el aspecto actual, con multitud de galaxias en una gran telaraña cósmica, de las cuales vemos 400.000 millones en el universo observable que alcanza 93.000 millones de años luz. La temperatura media cae hasta los 3 grados Kelvin, y los cuásares fueron poco a poco transformándose en galaxias, distanciándose unas de otras quedando entre las mismas grandes espacios intergalácticos. Una de todas es nuestra Vía Láctea, que como tantas otras es una agrupación de estrellas generalmente ya del tipo 1 que al finalizar su vida pasan a ser enanas blancas, habiendo también planetas, nebulosas, gas, polvo cósmico y otros. Desde hace 4.800 millones de años a la actualidad. La época del Sistema Solar. Formación de la nebulosa solar. En el interior de nuestra galaxia la Vía Láctea, se formó nuestra nebulosa solar que dará lugar al Sistema Solar a partir del colapso gravitacional de una nube molecular gigante. Se generó un disco aplanado y en el centro el Sol como una estrella más de tantas de la población 1, con planetoides, el cinturón de asteroides, el de Kuiper y la nube de Oort, formados por millones de asteroides y cometas. Los planetoides de órbitas cercanas se fueron uniendo y dieron lugar a los planetas rocosos del interior como nuestra Tierra,
y gigantes gaseosos exteriores como Júpiter, que a su vez poseen lunas rocosas que se formaron a su derredor o fueron capturadas. Segunda parte, la evolución biológica. Desde hace 4.600 a 4.550 millones de años. Formación de la Tierra. La acreción. La Tierra comienza a formarse cuando la nebulosa solar adquiere consistencia. Pequeños planetesimales poco a poco se van uniendo, lo que le da mayor tamaño. Al aumentar su atracción gravitatoria ya comienza la acreción de grandes y pequeños cuerpos, que con sus choques provocan la fusión de los materiales terrestres, siendo una especie de bola de magma flotando en el espacio. Pero además la Tierra va a ser el crisol donde la materia y la energía produzcan el milagro de la vida. Aunque tal vez de existir la panspermia esta ya viniera del espacio exterior, protegida dentro de las rocas que contribuyeron a la formación del planeta. Desde hace 4.550 a 4.100 millones de años. El eón adeico. Aparece la vida. Denominado así por el dios griego Hades del inframundo, por ser una etapa de calor y caos. Una vez conformada la Tierra y los demás planetas, comienzan a enfriarse, y por azar nuestro planeta se encontrará en la zona de habitabilidad, lo que le permitirá tener agua líquida. Este posee miles de volcanes, que vomitan lava y gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua a una atmósfera hiperdensa, con continuas tormentas eléctricas. Aparecen las primeras moléculas de la vida autorreplicantes como el ácido ribonucleico, en lo que se ha denominado mundo del ARN, que además interaccionará con aminoácidos, proteínas y otros compuestos químicos. Desde hace 4.100 a 3.800 millones de años. El eón adeico, continuación. El bombardeo intenso tardío. Comenzó con el bombardeo intenso tardío, una lluvia de meteoritos procedentes del cinturón de Kuiper. La Tierra se enfría y comienza a notarse el efecto de los ciclos orbitales relacionados con el Sol. Aparecen los protoocéanos, que irán creciendo con el tiempo junto a los protocratones, trozos sólidos de la futura corteza terrestre, que se van creando a partir de la lava que van vomitando los innumerables volcanes que existen en este tiempo en el planeta, y cuyas coladas se van uniendo unas con otras. La vida comienza a evolucionar ya de forma cerrada en microesferas, apareciendo también los virus. Desde hace 3.800 a 3.000 millones de años. El eón arcaico. Aparición de los cratones. Del griego origen. Cesa el bombardeo intenso tardío y aparecen los cratones, futuros continentes, al poder ya formarse corteza terrestre. La temperatura era muy alta, y además, las aguas de océanos, lagos y ríos eran ácidas debido a la disolución del dióxido de carbono expulsado por los numerosos volcanes. Pese a todo, aparecen las primeras verdaderas células, las procariotas o bacterias. Algunas realizan la fotosíntesis gracias a la clorofila. Es el caso de los estromatolitos, una colonia de cianobacterias que al realizar la función clorofílica o fotosíntesis desprenden como residuo oxígeno, que se acumulará en el aire y el océano, permitiendo la vida animal. Desde hace 3.000 a 2.500 millones de años. El eón arcaico, continuación. Las primeras pangeas. Se comienzan a formar las primeras pangeas gracias al crecimiento y unión de los grandes cratones que flotaban sobre el manto terrestre. La temperatura del planeta aún es alta debido a la radioactividad de algunos elementos. La Tierra inicia un proceso de progresiva estabilización de la corteza, aunque no cesan los movimientos tectónicos que provocan grandes orogénesis y donde sus montañas sufrirán fuertes y rápidos procesos erosivos debido a las continuas lluvias. También continúa la erupción de multitud de enormes volcanes. Las bacterias comienzan a intercambiar su material genético, paso previo a la sexualidad. Desde hace 2.500 a 1.000 millones de años. El eón proterozoico. La gran oxidación. Del griego temprano, ser vivo. La vida es todavía unicelular, aunque ya aparecen por simbiosis las células eucariotas, con núcleo para proteger su ácido desoxirribonucleico, ADN.
La acumulación de oxígeno atmosférico gracias a la función clorofílica de algunos organismos comienza a formar una uniforme capa de ozono, que los protegerá de la dañina radiación solar ultravioleta. Pero a la vez, este oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, provocará la gran oxidación del hierro en los océanos, que dará como resultado los grandes estratos ferrosos que aparecen a lo largo de toda la corteza terrestre. Desde hace 1542 millones de años. El eón proterozoico, continuación. La gran bola de nieve, organismos pluricelulares. Hubo un cambio en la biota terrestre al final de este eón, pues se ha comprobado que ya existían los primeros seres pluricelulares, aunque de cuerpo blando y por tanto de difícil fosilización. Se produjeron fuertes glaciaciones que convirtieron a la Tierra en lo que se ha denominado la gran bola de nieve, congelándose incluso los trópicos, lo que ocasionó una fuerte disminución de organismos. Sin embargo, esto propició que cuando llegó el siguiente eón, el fanerozoico, del griego visible ser vivo, las especies supervivientes estaban fuertemente capacitadas para adaptarse a esas nuevas condiciones. Desde hace 542 a 488 millones de años. El período cámbrico. La explosión cámbrica. Hay un espectacular aumento de las especies o explosión cámbrica, creándose gran variedad de organismos pluricelulares o metazoos, más de 50 filos. La vida se limita al mar y surgen entre otros corales, moluscos, vertebrados, artrópodos, como los famosos trilobites y variedad de algas. El supercontinente Pannotia se extiende en Gondwana y otros menores rodeados del gran océano Pantalasa. El fin del Cámbrico fue de las mayores extinciones del planeta, que se notó por ejemplo en los fósiles guía trilobites que sufrieron un duro golpe, hubo un enfriamiento general, pues se redujeron los sedimentos de calizas en los mares de aquel tiempo. Desde hace 488 a 443 millones de años. El período ordovícico. Las plantas colonizan la tierra firme. Aparecen nuevas especies marinas de animales como los peces agnatos, primeros vertebrados con mandíbula. También nuevas plantas, las briófitas, como son los musgos, que logran junto a algunos hongos colonizar tierra firme en zonas pantanosas. No había animales terrestres por la escasez de oxígeno atmosférico. Se alcanzan los niveles del mar más altos nunca observados. Al final de este periodo hubo una gran extinción, coincidiendo con una gran glaciación que puso fin a un largo y estable clima invernadero. También pudo haber sido causado por la explosión de una supernova cercana que irradió la Tierra de rayos gamma o un gran impacto meteórico. Desde hace 443 a 416 millones de años. El período silúrico. Colonización animal de la tierra firme. Algunos animales colonizan tierra firme, como escorpiones, arañas y miriápodos. En el mar surgen escorpiones gigantes, corales tubulados y rugosos, peces acorazados y peces cartilaginosos, los futuros tiburones. Aparecen las primeras plantas vasculares, que ya poseen verdaderas raíces y hojas logrando así expandirse tierra adentro. En algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas. En el fin de este periodo tuvo lugar un proceso menor de extinción, conocido como el evento Lau, que coincidió con el inicio de una desaparición de los grupos de especies más significativas. Desde hace 416 a 359 millones de años. El período devónico. Aparecen los árboles y anfibios. Colisionan los continentes Euramérica y Gondwana, con la orogénesis de los montes Apalaches y Caledonianos, todos ya muy erosionados en la actualidad. En los mares, unos moluscos helicoidales, los amonites, eran la forma principal de invertebrados, es el apogeo de los peces acorazados, y surgen los peces con escamas. Algunas especies de peces van saliendo del agua y dan lugar a los anfibios, ya de respiración aérea que invadirán la tierra firme. Las plantas inventan la semilla y el árbol. El fin del Devónico supuso la desaparición de un gran número de especies marinas y terrestres. Seguramente se debió como en otros periodos al impacto de un gran asteroide.
Desde hace 359 a 299 millones de años. El período carbonífero. Aparecen los reptiles. Gran expansión de las espermatofitas o plantas con semilla, con inmensos bosques, los futuros yacimientos de carbón. Aparecen los peces óseos y los primeros reptiles, mientras los anfibios dominan la Tierra. Hay insectos alados y gigantes gracias a la alta concentración de oxígeno tras milenios de emisión de este por las plantas, que además retiraron tanto dióxido de carbono del aire, que disminuyó el efecto invernadero provocando el fin del carbonífero por el llamado colapso de la selva del Carbonífero, donde vastos bosques desaparecen al pasar del clima caliente y húmedo a frío y árido, muriendo muchos animales con ellas. Desde hace 299 a 251 millones de años. El período pérmico. La gran extinción. El clima es árido y se alcanzó el máximo de oxígeno, 35%, que hacía fácil la combustión. Aparecen las plantas gimnospermas, o de semilla desnuda, como son los pinos. Referente a los animales, surgen pequeños reptiles saurios. El fin de este periodo o límite PT fue la extinción más catastrófica conocida, con más del 50% de las especies, al caer un gran meteorito en la actual Antártida que provocó otros fenómenos que multiplicaron su severidad. Desaparecieron incluso los sempiternos trilobites. Las plantas no sufrieron tanto pues sus semillas pueden permanecer en latencia durante años y sus raíces protegidas bajo tierra rebrotan. Desde hace 251 a 201 millones de años. El período Triásico. Los primeros dinosaurios. Tras el impacto del meteorito y durante milenios en las antípodas brotó lava en las llamadas trampas siberianas, y del fondo oceánico se liberó el metano. En tierra aparecen los primeros dinosaurios descendientes de pequeños lagartos que sobrevivieron a la extinción. Los ictiosaurios en el mar y los pterosaurios en el aire. También surgen los reptiles mamiferoides, los cocodrilos y peces teleósteos, que serán la mayoría de los peces actuales, así como muchos de los clados modernos de insectos. Las tierras se unieron para la formación del supercontinente Pangea. En el mundo vegetal nos encontramos con el dominio de las gimnospermas. El fin de este periodo pudo ser también por el impacto de un asteroide. Desde hace 201 a 145 millones de años. El período Jurásico. Aparecen las aves. Se divide Pangea en dos continentes, Gondwana, Sudamérica, África, Australia, Antártida, y la Eurasia, Asia, Norteamérica, y entre ellos se forma el mar de Tetis, el futuro mar Mediterráneo, además se originan las montañas rocosas. El clima es cálido y húmedo con arrecifes de coral, bosques de gimnospermas y helechos con semilla. Los reptiles son la fauna dominante, desde los más diminutos a inmensos animales. Hay depredadores, carnosaurios, y herbívoros, saurópodos y ornitisquios. Aparecen las aves, que tienen dientes, y los mamíferos placentarios que son de pequeño tamaño. El período termina al caer un meteorito en Sudáfrica. Desde hace 145 a 65 millones de años. El período Cretácico. Extinción de los dinosaurios. Es el apogeo de los dinosaurios. Se forman los Alpes y los Andes. Aparece el Océano Atlántico al dividirse Gondwana, un trozo de ella, la actual India, derivó al norte, mientras la Antártida y Australia unidas, van al sur. Aparecen claramente las plantas con flor, angiospermas, los árboles de madera dura y hierbas. Subió la temperatura y esto propició que animales y plantas llegaran a poblar latitudes árticas. En el fin del Cretácico o límite KT, impactó un asteroide que produjo una gran extinción desapareciendo todos los dinosaurios excepto las aves, solo sobrevivieron los pequeños mamíferos en madrigueras. Desde hace 65 a 23 millones de años. El período Paleógeno. La evolución de mamíferos y aves. Al desaparecer los dinosaurios, evolucionan los mamíferos y las aves a partir de especies pequeñas, diversificándose y algunas se convierten en megafauna. Los peces y las plantas son ya de aspecto moderno. Hubo un enfriamiento que congeló los polos,
que anteriormente estaban cubiertos de bosques. La India terminará por unirse a Asia, formándose la cordillera del Himalaya. Al final del periodo hubo la llamada Gran Ruptura de Stellinel, un evento de extinción de mamíferos por algún efecto meteórico, o por el cierre del estrecho de Turgai, que unió Europa y Asia permitiendo así migraciones masivas de especies entre ambos continentes. Desde hace 23 a 2,6 millones de años. El periodo Neógeno. Aparecen los homínidos. Mamíferos y aves continúan evolucionando, apareciendo los homínidos. Se conectan América Norte y Sur y cortan la corriente marina ecuatorial que existió desde el Cretácico, permitiendo el enfriamiento de los océanos, y posibilitando que la fauna de las dos Américas se mezclara produciendo el gran intercambio biótico americano. Las plantas son parecidas a las actuales pero la hierba se hace ubicua con grandes praderas, pastizales y sabanas. Aparecieron más herbívoros de gran tamaño, y con estos, grandes carnívoros especializados. El límite del Neógeno al Pleistoceno no tiene gran importancia, ya que no se produjo ninguna extinción importante. Tercera parte, la evolución tecnológica. Desde hace 2.600.000 a 200.000 años. El período Pleistoceno-Paleolítico. Aparece el género Homo. A lo largo de este periodo la Tierra se enfrió sin estar claros los motivos. Así comenzó una edad de hielo, con varias glaciaciones, la cual se ha prolongado hasta nuestros días, aunque estamos en un periodo interglacial. Respecto a la futura humanidad, se inicia el Paleolítico, antigua piedra, también llamada la Edad de Piedra al aparecer el género Homo con el Homo habilis, una especie de homínido cazador-recolector que comenzó a tallar toscamente la piedra como utensilio. Luego le siguió el Homo ergaster de mayor capacidad craneana, que mejora la talla de la piedra y utiliza el fuego para calentarse y cocinar los alimentos, y que evolucionará hasta convertirse en el ser humano actual. Desde hace 200.000 al 10.000 a.C. El período Pleistoceno-Paleolítico, continuación. Aparece el Homo sapiens. Prácticamente todo este segundo periodo del Pleistoceno hubo glaciaciones continuando la edad del hielo. Se produjo una gran extinción de megafauna, en parte por la dureza del clima y porque aparece el Homo sapiens, provocando la desaparición de muchas de ellas además de las distintas especies Homo que existían como la neandertal. La humanidad se extendió a todos los continentes, excepto la Antártida, siendo América el último de los colonizados. La talla de piedra se perfecciona y se utilizan nuevos utensilios. El hombre construye instrumentos de caza a partir de madera, hueso y piedra, esta última mediante la técnica del tallado de sílex, pedernal u obsidiana, creándose armas más perfectas y efectivas. Desde el 10.000 al 5.000 a.C. El período Holoceno-Mesolítico. La agricultura y la ganadería. El Holoceno, del griego todo nuevo o antropoceno hombre nuevo, es la época geológica actual. Es un período interglaciar dentro de la edad de hielo que continúa hasta el presente. Se funden glaciares y suben los mares varias decenas de metros. La flora y fauna son casi como las actuales, pero con grandes extinciones por la acción humana. Estamos en el Mesolítico, mediana piedra. El hombre abandona las cuevas y vive al aire libre, y de cazar y recolectar va pasando a la ganadería y la agricultura, tras domesticar a algunos animales y plantas, hace tallas y pinturas rupestres inventando la cerámica y otras artesanías. Desde el 5.000 al 3.000 a.C. El período Holoceno-Neolítico. El nomadismo y el sedentarismo. Se inicia el Neolítico, del griego nueva piedra. Sigue el calentamiento global que fuerza la migración de los pueblos a los valles fluviales, así desde el Sáhara van al Nilo de Egipto y desde Medio Oriente al Tigris Éufrates de Mesopotamia. Comienza el sedentarismo y la civilización urbana, creándose los primeros sistemas de irrigación, pero también surge el nomadismo ecuestre y guerrero. En el Medio Oriente el trigo se convertirá en el soporte alimenticio, en Asia el arroz y en América el maíz. Comienza la edad de los metales con el cobre o calcolítico en el Medio Oriente, coincidiendo con el desarrollo de la escritura.
Desde el 3000 al 2500 a.C. Edad Antigua. Las primeras civilizaciones. Este año 3000 se considera el inicio de la Edad Antigua al aparecer la escritura ya claramente, posibilitando el registro de acontecimientos, apareciendo con ello la historia. La prehistoria comenzó con los primeros homínidos. A Europa llega la metalurgia del cobre desde el Próximo Oriente. En Mesopotamia florecen las ciudades-estado y epopeyas como su mítico rey Gilgamesh. En Egipto surgen los faraones con Menes, luego con Zoser las pirámides, en China los reyes míticos y en la India, la cultura del Indo de raíces más antiguas. En África se expande la agricultura y la ganadería. En América surgen dos focos de civilización, uno en México y otro en Perú, aunque siguen usando la piedra. Desde el 2500 al 2250 a.C. La Edad Antigua. Las primeras grandes construcciones. Aparecen las primeras grandes construcciones, fortificaciones, templos, necrópolis y palacios en varios lugares del mundo. A Europa llega de Oriente, la rueda, el tiro animal, el arado y otros utensilios. Troya alcanza su esplendor y en Egipto se levantan grandes pirámides con el faraón Snefru, alcanzando el culmen con la gran pirámide de Keops y la esfinge de Kefren. En Sumer, Mesopotamia, se alzarán zigurats en sus ciudades-estado gobernadas por Patesis. En la India se trazan ciudades en la civilización del Indo, como la de Mohenjo-Daro y fortificaciones. Incluso en la lejana y aislada América aparecen ya muestras de gran arquitectura colectiva. Desde el 2250 al 2000 a.C., la Edad Antigua. El Imperio Acadio. Creta se consolida como una talasocracia. Los hititas de origen indoeuropeo, penetran por el norte asentándose en Asia Menor. Al norte de Sumer llegan nómadas semitas, que gracias al uso de nuevos arcos crean el Imperio Acadio con Sargón de Akkad, el primer gran conquistador de la historia, aunque a la larga los primitivos sumerios recobraron la independencia. Luego destacó Gudea de Lagas, caudillo, reformador religioso y mecenas del arte. Egipto se divide en dos hasta su reunificación con el faraón tebano Mentuhotep II. En China se inicia la dinastía Xia. En la civilización del Indo se abandonan ciudades seguramente por un cambio climático. Desde el 2000 al 1750 a.C., la Edad Antigua. Las invasiones indoeuropeas. El grupo lingüístico indoeuropeo inicia las llamadas invasiones indoeuropeas a partir del sur de Rusia, así entra el bronce en Europa, al oriente llegan medos y persas, y a la India los arios. El otro gran grupo lingüístico, el uralo-altaico, en la región del Altai, dará lugar al turco, el finés y el mongol. Se funda el Imperio hitita. Egipto alcanza su máxima extensión. En Mesopotamia los amorreos fundan el Imperio babilónico, y uno de sus reyes, Hammurabi, extendió su poder por toda la región, fijando su famoso código de Hammurabi, ley del talión. Se cree que durante este periodo salió el patriarca Abraham de Ur en Mesopotamia. En América se expanden los paleoesquimales desde Siberia. Desde el 1750 al 1500 a.C., la Edad Antigua. La invasión de los hicsos. En Europa se generaliza el uso del bronce, llegando las hachas de guerra y haciéndose la sociedad más bélica y compleja. También progresan la agricultura, ganadería, artesanía y el comercio, usando el trueque o el ámbar como moneda. Creta conoce su edad dorada. En Egipto se produce la invasión de los hicsos, procedentes del este y hacen que se divida en dos, el delta para los hicsos y Tebas al sur, para los egipcios. En Asia Menor se extiende el imperio hitita y los hurritas de Mitanni. El bronce llega a China y se inicia la dinastía Shang que propicia la aparición de la escritura china. En Centroamérica aparecen los olmecas que desarrollan la agricultura. Desde el 1500 al 1250 a.C., la Edad Antigua. El faraón Akenatón y la reina Nefertiti. Micenas alcanza su máximo apogeo con Agamenón. En Egipto Amosis I expulsa a los hicsos fundando el Imperio Nuevo Egipcio. La faraona Hatshepsut incrementó el comercio y su hijastro Tutmosis III,
logró el apogeo territorial. Akenatón y su esposa Nefertiti instauraron el monoteísmo. En la India los arios con su caballería ponen fin a la civilización del Indo y fundan pequeños reinos sin apenas resistencia, comenzando el período védico. China es ya el estado más poblado del mundo. En el Pacífico los pueblos del sudeste asiático siguen colonizando sus islas. En América solo existe el sedentarismo en el Valle de México y la zona andina donde florecen culturas que levantan centros de culto. Desde el 1250 al 1000 a.C. La Edad Antigua. La llegada del hierro. Se inicia la Edad del Hierro con nuevos movimientos de indoeuropeos, que en oleadas llevan el caos. Son llamados pueblos del mar por los egipcios, que lograron rechazarlos. En Mesopotamia los elamitas toman Babilonia, hasta que Nabucodonosor I consigue reunificar el país. Los fenicios, una federación de ciudades-estado marítimas, esparcen el comercio por el Mediterráneo usando su alfabeto. Grecia es invadida por los dorios. En la India, las tribus arias se siguen asentando en la amplia llanura del Ganges. En China se inicia la dinastía Zhou que sucede a los Shang. En América aparecen los olmecas y la civilización chavín, ya estructuradas en instituciones políticas. Desde el 1000 al 900 a.C. La Edad Antigua. Los reyes David y Salomón. El hierro va sustituyendo progresivamente al bronce. En Grecia comienza el llamado período oscuro que sigue a la invasión doria. Egipto experimenta una caída y los hebreos alcanzan su edad dorada con el rey David y Salomón, cuya fama hizo que fuera visitado desde Arabia por la reina de Saba. Los fenicios colonizaron el Mediterráneo. En Mesopotamia los asirios se recuperan de la invasión aramea. En Asia Occidental aparecen los escitas, cimerios, alanos, tocarios y otros. En la India los arios comienzan a implantar un sistema de castas. En China la dinastía Zhou deriva a un estado feudal reduciendo el poder del emperador. En América toman fuerza las culturas olmeca y chavín. Desde el 1000 al 900 a.C. La Edad Antigua. Los reyes David y Salomón. El hierro va sustituyendo progresivamente al bronce. En Grecia comienza el llamado período oscuro que sigue a la invasión doria. Egipto experimenta una caída y los hebreos alcanzan su edad dorada con el rey David y Salomón, cuya fama hizo que fuera visitado desde Arabia por la reina de Saba. Los fenicios colonizaron el Mediterráneo. En Mesopotamia los asirios se recuperan de la invasión aramea. En Asia Occidental aparecen los escitas, cimerios, alanos, tocarios y otros. En la India los arios comienzan a implantar un sistema de castas. En China la dinastía Zhou deriva a un estado feudal reduciendo el poder del emperador. En América toman fuerza las culturas olmeca y chavín. Desde el 800 al 700 a.C. La Edad Antigua. La fundación de Roma. Según la leyenda, los hermanos Rómulo y Remo fundan Roma. Expansión griega por el Mediterráneo, con colonias. Sus ciudades-estado solo se unen en alianzas y celebran Juegos Olímpicos como símbolo de paz. La figura literaria más destacable es Homero. La dinastía 25 de Egipto, de origen nubio, no logró detener la decadencia en que se encontraba. Época del legendario y codicioso rey Midas, que tornaba en oro lo que tocaba. Asiria llega a su máxima expansión territorial. En India se escriben los rituales védicos. China sigue bajo el poder de la dinastía Zhou, que traslada la capital a Luoyán alejándose de los ataques de los bárbaros. En América los zapotecas crean nuevas formas de escritura. Desde el 700 al 600 a.C. La Edad Antigua. El Imperio Asirio. En Grecia surge la que será la filosofía científica occidental, con Tales de Mileto considerado su iniciador. El imperio asirio alcanzó su apogeo con Asurbanipal, que invadió Egipto y Elam destruyendo Susa en Mesopotamia. Construyó la gran biblioteca de Nínive. Los nómadas cimerios se dirigen a Anatolia empujados por los escitas. Asiria se derrumba a finales de este siglo. A China llega la metalurgia del hierro, terminando el periodo de las primaveras y otoños. Continúa la lucha entre los principados de Tsin, Jin y Zhou por el predominio en el país,
ante la pasividad de los emperadores Zhou. La influencia olmeca en Mesoamérica aumenta. Desde el 600 al 500 a.C. La Edad Antigua. La caída del Imperio Asirio. Surgen movimientos religiosos y filosóficos, en Grecia Pitágoras, en India Buda, en Persia Zoroastro, en China Confucio y en Israel varios profetas. En Europa florece Tartesos. En Grecia se inventa la democracia ateniense por el reformador Solón. Egipto es conquistado por los persas. En África Central surge la cultura Nahak. En Lidia, se inventa la moneda acuñada. El babilonio Nabucodonosor II toma Jerusalén. Pero los babilonios serían derrocados por Ciro II, que fundó el imperio persa. China sigue convulsionada por las luchas entre principados en que se halla dividida. En Centroamérica la ciudad de Monte Albán es un gran centro político y religioso con grandes construcciones. Desde el 500 al 400 a.C. La Edad Antigua. La Edad de Oro griega. En Italia la Roma republicana se afianza. Atenas conoció bajo Pericles su Edad de Oro griega, floreciendo la democracia, las artes y las ciencias, crea la Liga de los y mediante las guerras médicas contiene a los persas y a Esparta con la guerra del Peloponeso. Darío y consolida y amplía el imperio persa dominando a los pueblos esteparios escitas y funda Persépolis. En la India aparece el budismo y el gran reino de Magadha. En China se inicia el periodo de los estados combatientes, cosa que aprovechaban los pueblos nómadas vecinos para realizar incursiones. En Centroamérica los mayas se extienden fundando varias ciudades en Yucatán. Desde el 400 al 300 a.C. La Edad Antigua. El imperio de Alejandro Magno. Roma adquiere el dominio de la Liga Latina desapareciendo la civilización etrusca. Continúa el esplendor de la cultura griega, sobre todo con los filósofos Platón y Aristóteles, fundamentales para la civilización occidental. Pero las guerras intestinas hacen decaer a Grecia y surge Macedonia como potencia. Alejandro Magno accede al trono macedónico y se propone unificar Occidente y Oriente en un imperio. Así, tras cortar el nudo gordiano, destruye el imperio persa y toma Egipto, Siria, y parte de la India. Funda ciudades esparciendo la cultura griega. En Oriente continúa la inestabilidad en China, con los estados combatientes, y en Japón termina el periodo Jōmon. Desde el 300 al 200 a.C. La Edad Antigua. División del Imperio Alejandrino. Se inician las guerras púnicas entre Cartago y Roma por el dominio del Mediterráneo, emergiendo Roma como potencia. División del Imperio de Alejandro entre sus generales, formándose reinos enfrentados, destacando en Egipto los Ptolomeos y en Mesopotamia los Seleucidas. En la misma zona surgen los partos y en Bactria un reino greco-bactriano que sincretiza el helenismo con el budismo. En la India Asoka funda el primer imperio indio. En China se inicia la Gran Muralla y el rey del estado Qin, Qin Shi Huang, tomó el resto de los estados y derrocó a la dinastía nominal Zhou, unificando China en un imperio. En América se consolidan los mayas y aparece Nazca. Desde el 200 al 100 a.C. La Edad Antigua. La destrucción de Cartago. Roma derrota a Cartago en la Tercera Guerra Púnica y destruye la ciudad. Luego invade Asia Menor, pero internamente se producen conflictos por las reformas sociales de los hermanos Gracos. Egipto es un próspero reino helenístico como el recién creado reino greco-bactriano en Asia Central, aunque termina por sucumbir ante el ataque de sacios y tocarios. En India cae el imperio Maurya, partido en varios reinos. China es unificada por el primer emperador Qin Shi Huang, e inicia un periodo de prosperidad, adoptando el confucianismo como base moral. En Sudamérica aparece la cultura mochica en una estrecha franja costera desértica. Desde el 100 al año 1 a.C. La Edad Antigua. La expansión de los hunos. En Europa los germanos acosan las fronteras de Roma. Los celtas se romanizan con la conquista de la Galia por Julio César. Este se une a la egipcia Cleopatra, pero ambos mueren tras guerras civiles que finalizarán al crearse el Imperio Romano por Octavio.
Los partos frenan la expansión romana y controlan la ruta de la seda. En India se levanta el imperio sacio, sustituido por el Kusanio del norte. En Asia se producen migraciones de pueblos como los hunos, que son una potencia nómada. En China llega la dinastía Han cuya cultura se extiende a los países vecinos. En Norteamérica aparecen sociedades agrícolas y en Mesoamérica la ciudad maya Tikal es un centro cultural. Desde el año 1 al 100. La Edad Antigua. La Pax Romana. Roma bordea todo el Mediterráneo llamándole Mare Nostrum, logrando su Pax Romana con el latín como lengua franca. Con la llegada de Jesús de Nazaret surge el cristianismo en Palestina, como un movimiento reformador del rígido judaísmo. En India el budismo está en retroceso frente al brahmanismo, pero fuera se expande y llega a China, Corea, Japón e Indochina, donde apareció el reino de Funan. En China los Han vuelven al poder recuperando el Turquestán y reabriendo la ruta de la seda por tierra y luego por mar, desde el puerto de Cantón hasta Roma. En Norteamérica la cultura de Opehuel se extiende y en Mesoamérica se construye la impresionante ciudad Teotihuacán. Desde el año 100 al 200. La Edad Antigua. La expansión del cristianismo. Se produce una explosión demográfica. China llega a 60 millones de habitantes, Roma a 50 e India a 35. Se expande el cristianismo gracias al proselitismo de los discípulos. Roma en este llamado siglo de los Antonios es amenazada por el norte por vándalos, francos, sajones y otras tribus. El imperio parto controla la ruta de la seda y sus ingresos. En sur de la India aparecen reinos dravidianos. En la China de los Han se inventa el papel, pero con la revuelta de los turbantes amarillos se inicia su decadencia. En Norteamérica la cultura Opehuel se extiende por las grandes llanuras y en Sudamérica las culturas Nazca y Mochica alcanzan su esplendor. Desde el año 200 al 300. La Edad Antigua. La expansión del cristianismo. La nueva división de China. Los bárbaros presionan el Imperio Romano y China. En Europa los godos fundan un reino en Ucrania. Los francos invaden la Galia aunque terminan por ser asimilados por Roma. Los visigodos toman la Dacia y los sajones asolan las costas noratlánticas. En el Imperio Romano reina la anarquía pero Diocleciano pone orden reforzando el poder imperial. El Imperio persa sasánida, una teocracia zoroastrita, sustituye al Imperio parto. En China se inicia el periodo de los tres reinos Wei, Wu y Su. Wei toma los otros y reunificaría el imperio. Japón comienza su andadura histórica con el periodo Yamato. En Centroamérica se inicia el periodo clásico maya. Desde el año 300 al 400. La Edad Antigua. Las migraciones de los bárbaros. Ante la escasez, los germanos migran al oeste y presionan al Imperio Romano y los visigodos invaden la Tracia. El emperador Constantino declara religión oficial el cristianismo. Los persas sasánidas conquistan el Imperio Kusanio llegando así hasta la India, aunque los hunos blancos aparecen por la frontera norte. En la India se funda el Imperio Gupta con Chandragupta I, iniciándose una edad de oro cultural y un comercio marítimo con Roma pues la ruta de la seda estaba impracticable por las convulsiones de la zona. Los hunos, pueblos nómadas, invaden China que se desmiembra de nuevo en el periodo conocido como de los 16 reinos, formados por pueblos de etnia no china. Desde el año 400 al 476. Fin de la Edad Antigua. La caída del Imperio Romano. Atila, rey de los hunos, se lanza contra Bizancio, luego una alianza de romanos y pueblos bárbaros lo derrotan en la batalla de los Campos Cataláunicos. El emperador Teodosio propicia la división del imperio, Bizancio en Oriente y Roma en Occidente, pero las invasiones bárbaras de suevos, vándalos, alanos, francos, godos y otros causan la caída de Roma en 476, siendo el fin de la Edad Antigua. La Persia sasánida es invadida por los hunos blancos o heftalitas. En la India el imperio Gupta es invadido por los hunos blancos y los tamiles cholas toman Ceilán y levantan un imperio marítimo. En China, el reino de Wei se impone sobre los demás que se van chinificando.
Desde el año 476 al 600. La Edad Media. El prerrománico. Los reinos bárbaros. Del antiguo Imperio Romano de Occidente surgen los reinos bárbaros, iniciándose la Edad Media y el estilo prerrománico. Pero Bizancio resiste y con Justiniano I, recobró África del Norte e Italia. El imperio sasánida alcanzó un pico de grandeza con Cosroes I. En India las invasiones de los hunos blancos ponen fin al imperio Gupta. En el sur de la India nacen los imperios Chalukya, Pallava y Kerala. En Asia el imperio Kok turco se fraccionó en Kanato Oriental, Mongolia, y Occidental, Turquestán. El norte de China se reunifica con los Sui pero se divide con los Wei. El sur conoce un periodo estable bajo la dinastía Liang. En Indochina surgen nuevos reinos. En África surge el reino de Ghana. Desde el año 600 al 700. La Edad Media. El Islam. En Europa gracias a la antigua administración romana se consolidan los reinos bárbaros. En Arabia con el profeta Mahoma surge el Islam que se expandió rápidamente por conquista. Así unificó las tribus arábigas que llegaron a crear el Imperio Árabe, un califato que toma Siria, Persia y Egipto. Luego los islamizados omeyas desde Damasco continuarán las conquistas por el norte de África y este hasta el Indo. Cae el imperio persa sasánida que se islamiza. Sin embargo la superior cultura persa hizo que la dirección del Islam pasara a estos. En India el imperio Arsa ocupará el norte del subcontinente. En China se forma el imperio Tang alcanzando auge y recuperando el Turquestán. Desde el año 700 al 800. La Edad Media. El imperio árabe. En Europa los árabes crean Al-Ándalus pero son frenados en la batalla de Poitiers. Bizancio continúa su debilitamiento por el viejo conflicto iconoclasta y se ve acosada. Los abasidas sustituirán a los omeyas al frente del imperio con su capital en Bagdad. En la India solo una gran confederación de príncipes hindúes detiene el Islam en el Indo. El Tíbet desarrolla un gobierno monárquico teocrático con base en el budismo. China concentra sus esfuerzos en defenderse de los nómadas del norte. En Java surge un gran imperio marítimo. En Centroamérica, hay anarquía y Teotihuacán es incendiado y Monte Albán abandonado. En la zona andina sus culturas son absorbidas por el imperio Huari. Desde el año 800 al 900. La Edad Media. El emperador Carlomagno. Se inicia el Camino de Santiago. En Europa surge el feudalismo al perder poder los reyes. En Francia Carlomagno fundó el imperio carolingio que lucha contra la expansión del Islam, que avanza por Italia y España. Luego el imperio se dividiría por el Tratado de Verdún. Al norte siguen las incursiones vikingas a las Islas Británicas y Francia. El imperio árabe se divide. El sudeste asiático ve nacer el imperio Khmer como el más poderoso de la zona. La China de los Tang sigue amenazada por las conjuras internas. Se inventa la pólvora. En América empieza el declive maya, mientras Tiahuanaco es centro de atracción en la zona andina. Al norte, surge una cultura a las orillas del Mississippi. Desde el año 900 al 1000. La Edad Media. El románico. La expansión vikinga, los normandos. Siglo marcado por el milenarismo, miedo al fin del milenio. Se inicia el románico. Mientras Bizancio pierde territorio, surge el Sacro Imperio Romano Germánico. El calentamiento climático propicia la expansión vikinga, o normanda, que asolarán las costas europeas llegando a Groenlandia y América con los viajes de Eric el Rojo. Es el siglo de oro cultural musulmán, especialmente en Al-Ándalus bajo el Califato de Córdoba. En China caen los Tang, hay anarquía y se divide en reinos. En Corea el reino de Goryeo se impone a sus rivales. En América se da la civilización tolteca en el sur. En África Negra, el reino de Nubia alcanza su máximo esplendor y los bantúes continúan su expansión al sur. Desde el año 1000 al 1050. La Edad Media. El imperio chino de los Song. Europa supera el milenarismo e inicia la recuperación económica. Se impone la tregua de Dios para los conflictos bélicos. Los trovadores difunden los cantares de gesta.
El papado inicia la lucha de investiduras, una pugna entre el poder secular, en manos de reyes, y el religioso, con los papas cada vez más influyentes. El califato de Córdoba se divide en reinos de taifas. En India cabe destacar la pujanza de los dos imperios, el Chola y el Chaluka, que mejoran su poder militar para intentar alcanzar el control de la región. En China con la dinastía Song se produjo una bonanza económica y el aumento de alimentos manufacturados. Desde el año 1050 al 1100. La Edad Media. Los turcos selyúcidas. En Europa el feudalismo y la nobleza están en auge. Los normandos conquistan Inglaterra con figuras como Guillermo I de Inglaterra. En España se acelera la reconquista, con Alfonso VI y su vasallo el Cid Campeador. Se produce el Gran Cisma de Oriente en 1054, que supuso la división de la Iglesia en la confesión católica y la ortodoxa. En el norte de África surge el Imperio Almorávide, que llegaría hasta el Ebro. En el Medio Oriente se crea el Imperio Selyúcida, que se extenderá desde Anatolia a Asia Central. China obliga a pagar tributo a los nómadas quitanes del norte, se inventa la brújula, pieza clave en las futuras navegaciones, y se consolida la pagoda. Desde el año 1100 al 1150. La Edad Media. Las cruzadas. Se inician las cruzadas, un intento de recuperar Tierra Santa. La primera cruzada en 1099 toma Jerusalén a los musulmanes y se funda el Reino de Jerusalén. Aparecen órdenes militares como la de los Caballeros Templarios. En los Balcanes, serbios y búlgaros consiguen zafarse de Bizancio. En el sudeste asiático, en el Imperio Khmer, se levanta el imponente centro religioso de Angkor Wat. Las estepas de Mongolia ven caer el Imperio Kitán. En China los chukches invadieron el norte y obligaron a los Sun a refugiarse en el sur. En Centroamérica hay dominio tolteca en el Yucatán y consolidación del Imperio Chimú en Sudamérica. Desde el año 1150 al 1200. La Edad Media. El estilo gótico. El sultán Saladino. Aparece el estilo gótico, con una incipiente burguesía en las ciudades, burgos, que busca la ganancia y no cultivar tierras. Esto crea nuevos oficios agrupados en gremios. El emperador Federico Barbarroja y el rey inglés Ricardo Corazón de León forman parte de la Tercera Cruzada, pero Saladino consigue el triunfo islámico. En la India se produjo la conquista por los gúridas de Afganistán, que resultará ser el primer estado musulmán en la India. Al norte de China Gengis Khan unificó las tribus mongolas. Japón conoce el primer régimen militar feudal, el shogunato Kamakura. En África, aparece el Imperio Malí. Al centro de México llegan desde el norte los aztecas. Desde el año 1200 al 1250. La Edad Media. El mongol Gengis Khan. Los almohades ven derrumbarse su imperio en España y norte de África. La Cuarta Cruzada fue fatal para Bizancio, pues los cruzados asaltan Constantinopla. Se crea el Imperio Mongol liderado por Gengis Khan, que unifica todas las tribus de Mongolia y desde el norte de China marcha al oeste a sangre y fuego, invadiendo Rusia y llegando hasta el este europeo. Esto paraliza la ruta de la seda por tierra, que pasa a hacerse por mar, controlado por los árabes, que se benefician. En la India los sultanes de Delhi fortifican el Indo y los chinos del sur se preparan para una larguísima resistencia. En África subsahariana nace el extenso reino mandingo de Mali, fundado por Sundiata. Desde el año 1250 al 1300. La Edad Media. El emperador chino Kublai Khan. Europa da muestras de un inusitado vigor con universidades, catedrales, órdenes religiosas, comercio con Oriente, redescubrimiento de la cultura grecolatina. Los mamelucos, esclavos, se hacen con el poder en los estados musulmanes de Egipto y Delhi. El imperio mongol se desintegra en khanatos, islamizándose la mayoría. China es tomada por Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, donde llegan viajeros comerciantes que son bien recibidos como Marco Polo y misioneros europeos. Con el final de las guerras mongolas se extendió la Pax Mongólica y se reabrirá la ruta terrestre de la seda. Japón sufre un intento de invasión de los mongoles abortado por un tifón.
Desde el año 1300 al 1350. La Edad Media. La peste negra. Ocaso del feudalismo en Europa en unos estados más centralizados. Se inicia la pequeña edad de hielo provocando hambrunas y favoreciendo las epidemias, como la peste negra que mató a la tercera parte de la población europea. Francia e Inglaterra se sumen en la Guerra de los 100 años, como consecuencia de las posesiones inglesas en el país galo. Sin embargo, Inglaterra pierde en el ínterin Escocia. La unión de Kalmar agrupa los tres reinos escandinavos. En la India el sultanato de Delhi se hace con el Decán. China cae en la anarquía tras la muerte de Kublai Khan. En Mesoamérica nace el imperio azteca con Tenochtitlán de capital, un polo de atracción comercial y cultural. Desde el año 1350 al 1400. La Edad Media. El Renacimiento. El gran cisma de Occidente. Hay grandes viajeros medievales y sus relatos ayudaron a conocer civilizaciones alejadas. En Italia nace el Renacimiento con el Quattrocento, las ciudades crecen y con ellas la burguesía. Se produce el gran cisma de Occidente con el traslado de la sede papal a Aviñón nombrándose ahora papas y antipapas. En Asia, Osman I funda el Imperio Otomano, nueva amenaza para Bizancio. Se crea el Imperio Timúrida por Tamerlán que se expande por el centro del continente. En India nace el reino Vijayanagar al sur. China se recupera con la dinastía Min, de las más notables de su historia. En África los Hausa convertidos al Islam inician una expansión por Nigeria, y al sur, destaca el Gran Zimbabue. Desde el año 1400 al 1453. El fin de la Edad Media. La caída de Constantinopla. Grandes descubrimientos a nivel mundial. Bizancio desaparece en 1453 con la caída de Constantinopla tomada por los otomanos, considerándose el fin de la Edad Media. Se acaba con el cisma de Occidente que casi divide otra vez la cristiandad. Fin de la Guerra de los 100 años entre ingleses y franceses donde aparece la mítica Juana de Arco. En Italia, los Medici de Florencia es una de las familias más ricas por el comercio. Se inventa la imprenta por Gutenberg, muy importante pues permitió la expansión del conocimiento. En China la dinastía Min alcanza su máximo territorio, construyéndose la ciudad prohibida. En América, se edifica Machu Picchu, sede inca de más relevancia. Desde el año 1453 al 1500. Inicio de la Edad Moderna. El descubrimiento de América. Se perfeccionó la carabela que permitió viajes largos. Los portugueses bajo patronazgo del príncipe Enrique el Navegante, consiguen llegar a la India bordeando África para esquivar el bloqueo turco del Mediterráneo. En España con el matrimonio de los reyes católicos se unen Castilla y Aragón. Cristóbal Colón viajando hacia el oeste logra el descubrimiento de América en 1492. Italia entra en pleno renacimiento artístico, que exportará al resto del continente con figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. En el Sacro Imperio los Habsburgos se hacen con la corona imperial. En la India destaca el sultanato de Delhi. China cesa exploraciones y se repliega. Los incas alcanzan su máximo desarrollo. Desde el año 1500 al 1550. La Edad Moderna. Época de descubridores y conquistadores. Se producen descubrimientos y conquistas en América o Nuevo Mundo. Se confirma que la Tierra es redonda con el viaje de Magallanes y Elcano. España y Portugal se reparten el mundo en el Tratado de Tordesillas. En Europa el emperador Carlos V no logra la unión religiosa, rota con Lutero y su reforma protestante. Frente a los otomanos de Solimán evitó la toma de Viena pero perdió los Balcanes. En América Hernán Cortés y Francisco Pizarro conquistan el imperio azteca e inca respectivamente y se inicia el imperio español. Murieron millones de nativos por enfermedades llegadas de Europa. Persia pasa a ser una gran potencia islámica con los safánidas. En China Portugal se asienta en Macao con permiso de los Min. Desde el año 1550 al 1600. La Edad Moderna. El manierismo. El Imperio Español. En España Felipe II hereda un inmenso imperio,
y tras anexionarse Portugal en sus territorios nunca se ponía el sol. Vence a turcos en la batalla de Lepanto pero no pudo invadir la Inglaterra de Isabel I tras la desaparición de su armada invencible. En Rusia Iván IV el Terrible somete los kanatos tártaros e inicia la conquista de Siberia. En Persia los safávidas se enfrenta a la tenaza de otomanos y uzbecos. China sufre hambrunas, inundaciones, incursiones piratas y concesiones comerciales a portugueses y holandeses. Japón vive un periodo turbulento de luchas entre los grandes señores, que termina con la instauración del shogunato. Desde el año 1600 al 1650. La Edad Moderna. El Barroco. El colonialismo. Aparece el estilo artístico barroco. A las colonias españolas y portuguesas se suman las holandesas, francesas e inglesas. Rusia continúa la conquista de Siberia con su caballería cosaca. Estalla la Guerra de los 30 años en Europa por la hegemonía continental entre los Habsburgo, España, Alemania católica, contra Francia, Suecia, Dinamarca y Alemania protestante, que consagra la división religiosa europea. En Reino Unido con Cromwell surge la Commonwealth, República, tras la ejecución del Carlos I. Los turcos otomanos siguen enfrentándose a los Habsburgo por los Balcanes. Los nómadas manchúes se lanzan a la conquista de China provocando la caída de los Min. Desde el año 1650 al 1700. La Edad Moderna. Luis XIV el Rey Sol. Los ingleses consolidan las nuevas colonias en Norteamérica. Francia con Luis XIV el Estado Soyo elevó el absolutismo a su máxima expresión e inicia su expansión colonial por Norteamérica con la Luisiana. España crea en Sudamérica las semi-independientes reducciones jesuitas. Portugal, se separa de España y también se vuelca en ultramar. Los rusos conquistan Siberia. El Imperio Otomano arrebata Irak a los persas safávidas. En India los mogoles toman casi todos los reinos hindúes y musulmanes del Deccan e ingleses y holandeses obtienen concesiones comerciales en la costa. China se lanza a una fulgurante expansión a costa de sus vecinos nómadas del norte y tibetanos creando el Imperio Chino-Manchú. Desde el año 1700 al 1750. La Edad Moderna. El Rococó. El siglo de las luces, la Ilustración. En Europa comienza el siglo de las luces, con la Ilustración, plasmada en la enciclopedia, junto con el estilo artístico rococó, y una revolución cultural y científica que le permite colocarse a la cabeza del mundo. Gran Bretaña amplía sus posesiones en Norteamérica y Holanda le cede el dominio de los mares. En el Sacro Imperio se desgaja como nueva nación Prusia. Pedro I el Grande convirtió a Rusia en una potencia y coloniza Alaska. En China los emperadores se abren a Europa contratando consejeros jesuitas. En África Negra se produce el apogeo del comercio de esclavos que son llevados a América en barcos negreros para el trabajo en las plantaciones. Desde el año 1750 al 1789. La Edad Moderna. La Revolución Industrial. Aparece el estilo artístico neoclásico. Francia enfrentada a Reino Unido por el dominio marítimo. Austria con Prusia por la hegemonía en Alemania. Rusia desea los Balcanes al marcharse los otomanos. Así estalla la Guerra de los 7 años, una verdadera guerra mundial pues se extendería hasta las colonias. La victoria del Reino Unido propició su dominio comercial y su revolución industrial. Watt inventó la máquina de vapor. La gente se trasladó a las ciudades en busca de trabajo y los ricos invirtieron en las fábricas. Los obreros estaban desprotegidos y se explotaba a la gente. Las 13 colonias americanas se independizaron del Reino Unido naciendo los Estados Unidos de América. Desde el año 1789 al 1800. Inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa. El progreso científico y técnico, el racionalismo y empirismo filosófico caracterizan esta época. La Paz de Versalles consagra la independencia de Estados Unidos. En 1789 estalla la Revolución Francesa que marca el inicio de la Edad Contemporánea. Así en Francia el populacho toma la Bastilla,
Con el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, además se proclamar los derechos del hombre, siendo guillotinados Luis XVI y su esposa María Antonieta junto a miles de nobles en una verdadera masacre que culminó con la época del terror de Robespierre, siendo él también ejecutado. Finalmente con el consulado surgió el joven general Napoleón. Desde el año 1800 al 1815. La Edad Contemporánea. El Imperio Napoleónico. En Francia llega al poder primero como cónsul y luego como emperador Napoleón Bonaparte, dispuesto a hacerse con Europa y las colonias de sus países en el mundo. Tras conquistar gran parte del continente europeo, creó un bloqueo continental a Gran Bretaña, intentando desalojarla como potencia mundial. Tras el estrepitoso fracaso de Napoleón en Rusia, una coalición austríaco-rusa-prusiana lo derrotan definitivamente en la batalla de Waterloo, siendo confinado en la isla de Santa Elena. La India se constituye en la joya de la corona de los británicos. Estados Unidos dobló su extensión al comprar Luisiana y luego intentó sin éxito la conquista del Canadá, pero fueron rechazados por los británicos. Desde el año 1815 al 1830. La Edad Contemporánea. El Congreso de Viena. Con la caída de Napoleón se convoca el Congreso de Viena, que procedió la restauración europea del antiguo orden. En París se firma la Santa Alianza para preservar los valores cristianos. Rusia confirma sus conquistas. Suecia incorpora Noruega. Italia, como Alemania, es un mosaico de estados, bajo la preeminencia de Austria llamándose Confederación Germánica. En los Balcanes el enfermo de Europa, Imperio Otomano, pierde Serbia y Grecia. La mayoría de colonias españolas se independizan tras las campañas de Bolívar, Sucre y San Martín. En Sudáfrica, los británicos se extienden desde el Cabo, y los boers marchan al interior. China, aislada, comienza a sufrir la presión comercial occidental. Desde el año 1830 al 1848. La Edad Contemporánea. La época victoriana. Grecia se independiza de los turcos. Los Balcanes intentan lo mismo, pero la pretensión austríaca y rusa de ocupar la zona, movió a Gran Bretaña y Francia a sostener al Imperio Otomano con la famosa cuestión de Oriente. En el Reino Unido empieza el reinado de Victoria, época victoriana, se concede la autonomía a Canadá y se coloniza casi toda India. La China manchú comienza su declive tras la Guerra del Opio. En África los europeos se adentran hacia el interior del continente. Estados Unidos se anexiona Texas, California y Nuevo México. Las repúblicas hispanoamericanas no salen de la crisis político-económica tras su independencia de España. Aparece el telégrafo y el ferrocarril. Desde el año 1848 al 1871. La Edad Contemporánea. El naturalismo. La primavera de los pueblos. En Europa surgen los nacionalismos y las revoluciones de 1948 que provocarán la unificación de Italia y Alemania. Francia buscó la expansión colonial como compensación a la derrota frente a Alemania. En el Reino Unido se celebra la Gran Exposición Universal en el Palacio de Cristal como muestra de su poder industrial. En Estados Unidos los estados esclavistas sureños crean los Estados Confederados de América y la reacción fue la Guerra de Secesión, que consigue reunificar al país. Luego, siguiendo la doctrina Monroe, América para los americanos inició un periodo imperialista. Japón se ve obligado a abrirse al comercio exterior ante la amenaza de ser bombardeado. Desde el año 1871 al 1884. La Edad Contemporánea. El Segundo Reich alemán. La guerra franco-prusiana ganada por los alemanes a Napoleón III llevó al primer ministro de Prusia, Bismarck, a convertirse en canciller de una Alemania unificada o Segundo Reich. Estados Unidos se reconstruye tras la Guerra de Secesión, estando a la vanguardia del continente. En África, la presión colonial europea da origen a movimientos indígenas de rechazo armado como el Mahdi de Sudán. Japón salió de su letargo secular ante las presiones occidentales con su revolución Meiji, que restauró la autoridad imperial, siendo el fin del shogunato feudal, e industrializándose. China, sin embargo, no sigue este camino. Se extiende el uso de la luz eléctrica gracias a la lámpara incandescente inventada por Edison.
Desde el año 1884 al 1900. La Edad Contemporánea. El reparto de África. En pleno colonialismo se realiza el reparto de África entre Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Alemania y Portugal como una tarta. En Asia, Rusia se hace con los kanatos del Turquestán. China, pierde varias ciudades costeras. La India es sometida por Gran Bretaña. Solo el agreste Afganistán se salva de la conquista. La aparición de Estados Unidos como potencia se inicia tras la guerra hispano-estadounidense, donde consigue Cuba, Puerto Rico y Filipinas, siendo el fin del Imperio español. En los Balcanes, con ayuda rusa, Bulgaria se independiza de Turquía, le siguen Rumanía, Serbia y Montenegro. En Europa la mujer reclama igualdad. Es el sufragismo. Aparece el cinematógrafo. Desde el año 1900 al 1914. La Edad Contemporánea. El modernismo. La Belle Époque. Así se denominó por la relajación de la moral y costumbres, con movimientos artísticos y filosóficos conocidos como modernismo. Hubo grandes adelantos tecnológicos, como el automóvil. En Europa continúa la paz armada, que desembocará en la Primera Guerra Mundial por las continuas tensiones entre estados, a causa de los nacionalismos y el imperialismo de las potencias. Estados Unidos aumenta su poder político, pero también la criminalidad por la fuerte depresión económica. El Imperio Alemán o Segundo Reich amenaza a otras potencias como Gran Bretaña y Francia, que firman la Entente Cordiale. En 1912 sucede el hundimiento del Titanic, un transatlántico símbolo más del progreso de la época. Desde el año 1914 al 1918. La Edad Contemporánea. Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Mueren 9 millones de almas por las nuevas armas, la guerra química y la pandemia de la gripe española de 1918. En el frente occidental, los aliados frenan a los alemanes en dirección a París en una guerra de trincheras. En el frente oriental, los rusos resisten a los austrohúngaros hasta que Rusia cae en 1917 debido a la evolución rusa de los comunistas bolcheviques de Lenin, que funda la URSS y abandona la guerra. Tropas de Estados Unidos se unen a los aliados de la Triple Entente y fuerzan un armisticio a los alemanes, que pagarán fuertes indemnizaciones de guerra. El Imperio austrohúngaro y el otomano fueron disueltos. Se creó la Sociedad de Naciones con la esperanza de prevenir otra guerra. Desde el año 1918 al 1930. La Edad Contemporánea. Los locos años 20. En Europa arruinada tras la guerra, el Tratado de Versalles crea nuevos países: Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Siria, Líbano, Palestina e Irak. En la URSS llega Stalin, que acelera la industrialización y la colectivización. Muchos países crean partidos comunistas que entran en conflicto. En Italia Mussolini implanta una dictadura nacionalista o fascismo. En Turquía Atatürk rechazó la invasión griega, abolió el sultanato y occidentalizó el país. Estos felices 20 son debidos al avance tecnológico: radio, coche, aeroplano, teléfono, cine, etc. Pero todo termina con el crack del 29, que hunde la bolsa de Nueva York con efectos mundiales: quiebras, inflación, paro y pobreza. Desde el año 1930 al 1940. La Edad Contemporánea. El funcionalismo. La Gran Depresión. En Estados Unidos Roosevelt recupera la economía tras la Gran Depresión. En Alemania llega al poder Hitler con el apoyo de la población descontenta por la masiva inflación. Se proclamó Führer y creó un Estado totalitario que desarrolló la economía y la industria, pero inició la persecución judía en la Noche de los Cristales Rotos. En Italia Mussolini firmó el Pacto de Letrán con el papado, creando el Estado Vaticano. El imperio japonés crece y afecta los intereses de Europa y Estados Unidos en el Pacífico y China. Gran Bretaña crea la Commonwealth. La URSS fue escenario de hambrunas, represión política y de la Gran Purga estalinista. En España se inicia la Guerra Civil. Se pone en marcha la televisión en algunos países.
Desde el año 1940 al 1945. La Edad Contemporánea. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se debió a la agresiva política expansionista de la Alemania nazi de Hitler, que además había creado un programa de genocidio de los judíos y otras etnias, en las cámaras de gas de los campos de concentración, tarea encomendada a las temibles SS. La entrada de la URSS al ser invadido y de Estados Unidos al atacar Japón Pearl Harbor desequilibró la guerra a favor de los aliados, que tras el desembarco de Normandía derrotan a los nazis. En el Pacífico la guerra con Japón finaliza con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. China expulsa a los japoneses e inicia una guerra civil entre los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek que se marchan a Taiwán. Desde el año 1945 al 1950. La Edad Contemporánea. La posguerra. En la Alemania ocupada tras la Segunda Guerra Mundial se inicia el proceso de Nuremberg condenando a muerte a los dirigentes nazis. Churchill anuncia la creación de un telón de acero que separa las nuevas potencias del mundo, Estados Unidos y URSS. La Sociedad de Naciones fue reemplazada por la ONU y luego se crea la OTAN para la defensa de sus socios. A Europa llega el Plan Marshall, una ayuda de Estados Unidos para su reconstrucción. Se establece el Estado de Israel con población judía que huyó del exterminio nazi de Europa. India, con la revolución de la no violencia de Gandhi se independiza. Se producen golpes de Estado comunistas en muchos países de Europa del Este según el modelo soviético. Desde el año 1950 al 1960. La Edad Contemporánea. Inicio de la Guerra Fría. La rivalidad entre URSS y Estados Unidos provoca la Guerra Fría, la carrera armamentística y la escalada atómica. Se intensificó con la Guerra de Corea y la posterior división del país en dos. Alemania y Japón experimentaron una rápida recuperación a pesar de su destrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos vivió una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno del consumismo. En Europa se empiezan a dar los primeros pasos con la EFTA para la futura Unión Europea. Se inicia la carrera espacial por parte de la URSS con la puesta en órbita del Sputnik, el primer satélite artificial. En China Mao continúa con su régimen de base comunista. Desde el año 1960 al 1970. La Edad Contemporánea. La llegada del hombre a la Luna. Apogeo de la Guerra Fría con la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra de Vietnam y la invasión soviética de Checoslovaquia, en la primavera de Praga. Se producen revueltas antisistema, como la de mayo del 68 en Francia. En Estados Unidos Kennedy es asesinado y el astronauta Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. Sucede la descolonización, donde Gran Bretaña y Francia, pierden casi la totalidad de colonias, que se independizan. Aumentan los movimientos sociales en América Latina. En Oriente Medio hay confrontación árabe-israelí. La China de Mao lanza su revolución cultural, transformando su milenaria sociedad. Se celebra el Concilio Vaticano II, apertura de la Iglesia al mundo. Desde el año 1970 al 1980. La Edad Contemporánea. La crisis del petróleo. La OPEP eleva el precio del barril causando la crisis del petróleo, la industria y la sociedad. Europa logra igualar el nivel de vida de Estados Unidos. En Oriente Medio se agrava el conflicto árabe-israelí con la guerra del Yom Kippur. En Estados Unidos Nixon dimite por el escándalo Watergate. La URSS y la China comunista se distancian debilitándose la influencia comunista en el mundo. Se produce la revolución islámica iraní. Y los fundamentalistas musulmanes toman el control de Irán bajo el liderazgo de Ayatollah Khomeini, con lo que este país se retira de la influencia occidental y se encierra en el más radical de los estados, basados en la Sharia. Se instauran varias dictaduras militares en América Latina. Desde el año 1980 al 1990. La Edad Contemporánea. La caída del muro de Berlín. El SIDA, una epidemia a nivel mundial. Los videojuegos se popularizan, superando al cine y la televisión. En Estados Unidos Reagan sienta las bases de la economía neoliberal de los años venideros.
En la URSS cerca de Kiev se produce la catástrofe nuclear de Chernóbil, contaminando la zona y parte de Europa. Con la política de glasnost y perestroika de Gorbachov, se produce un acercamiento entre ambos bloques, y en 1989 cae del muro de Berlín, es el fin de la Guerra Fría. El sudeste asiático experimenta un gran desarrollo industrial. En Sudamérica Argentina vuelve a la democracia tras la fallida Guerra de las Malvinas, pero continúa en Chile el dictador Pinochet. La hambruna devasta varios países africanos. Desde el año 1990 al 2000. La edad contemporánea. La desintegración de la URSS. Aparece Internet y los móviles que permiten la globalización. La princesa Diana de Gales, muere en París en un accidente de tráfico y la oveja Dolly es el primer mamífero en ser clonado. Se produce la desintegración de la URSS, en varios estados. El mayor será la Federación Rusa, liderada por Yeltsin. Se inicia la guerra del Golfo contra el Irak de Saddam Hussein que había invadido Kuwait. En Estados Unidos el presidente Clinton se ve envuelto en un escándalo sexual. Alemania se reunifica. La República Popular China comienza a adoptar la economía de libre mercado. Nace la Unión Europea. En África se produce el genocidio de Ruanda. Desde el año 2000 al 2005. La edad contemporánea. Los atentados del 11S. El presidente Bush de Estados Unidos declara la guerra al terrorismo internacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que derriban las Torres Gemelas de Nueva York y parte del Pentágono, muriendo unas 3.000 personas. Así se inicia la guerra contra los talibanes de Afganistán y Saddam Hussein en Irak, provocando la caída de ambos regímenes. Pero el terrorismo de Al-Qaeda sigue golpeando con atentados en varios países como en España el 11M. China conoce un gran auge pasando a ser la segunda potencia económica y junto a India, Rusia y Brasil, conforman los países emergentes. En 2004 sucedió una gran tragedia natural, el tsunami de Indonesia muriendo 250.000 personas. Desde el 2005 al 2010. La edad contemporánea. La crisis financiera. El terrorismo de Al-Qaeda siguió golpeando, con los atentados de Londres. Alarma mundial por la pandemia global de la gripe A, que resultó poco virulenta. Se inició una grave crisis económica y financiera mundial, iniciada en los Estados Unidos ocasionada por las denominadas hipotecas subprime. También en Estados Unidos se produce la elección del primer presidente afroamericano, Barack Obama. Fallece Michael Jackson, el rey del pop, lo que causaría un gran impacto a nivel mundial. La Unión Europea conoce su mayor ampliación incorporando 10 países, en su mayoría procedentes del antiguo bloque socialista. En América Latina se inicia un auge de la izquierda en varios países. Desde el año 2010 al 2015. La edad contemporánea. La primavera árabe. Continúa la crisis económica mundial. En la Unión Europea 4 estados, Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre tuvieron que ser rescatados. Comenzó la llamada primavera árabe con unas revoluciones en varios países musulmanes, que sirvieron para acabar con sus regímenes dictatoriales de varias décadas. En el Medio Oriente la aparición del Estado Islámico que basa su fuerza en la utilización del terrorismo internacional supone una convulsión a la paz mundial. Se produjeron catástrofes en el mundo como el terremoto de Haití y el tsunami de Japón, con miles de muertos y grandes pérdidas económicas. El Papa Benedicto XVI renuncia y es elegido Francisco, el primer Papa latinoamericano.